Muchas gracias. También me voy a unir al agradecimiento de todo el panel al senador Subía por la invitación, a todo su equipo y, por supuesto, sentir el honor de integrar este panel con figuras que son de relevancia extraordinaria y que me han enriquecido en sus exposiciones hasta ahora y estoy seguro que lo van a seguir haciendo, y en especial el presidente Lacalle, por el cual siento un afecto personal y un gran respeto. Quisiera comenzar con algunas cosas que ya se han dicho, pero que voy a tratar de darles un contexto un poquito diferente para llegar a algunas conclusiones. Como bien se ha mencionado aquí, el libro de don Juan Privel Devoto y su señora Elcira Rainieri de Privel Devoto, Amnistía en la tradición nacional, cita 3 ejemplos o 3 episodios específicos que me parece de relevancia, que ya fueron mencionados por Connie, que también en una sesión donde estuvo presente el doctor Lacalle el 24 de octubre del 2011, que ahora después nos vamos a referir a qué pasó en esa sesión, se mencionó por parte del doctor Bordaberry, que también hizo un análisis similar al que uno va a tratar de hacer desde otro ángulo. La Guerra Grande, como ustedes saben, una guerra cruenta, complicada. El acuerdo firmado el 8 de octubre de 1851 tiene una máxima que la tónica de lo que es el pacto en general: sin vencidos ni vencedores. Este mensaje implícito de los uruguayos dispuestos a superar odios y rencores y buscar la conciliación y la paz se repite en un segundo episodio, que es la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio. El 6 de abril de 1972 se firma la Paz de Abril y allí también figura amnistía general, el mismo espíritu que yo les refería con anterioridad al episodio primero. En la Guerra Civil del 4 tenemos 2 eventos, uno el Pacto de la Cruz en 1897 y posteriormente la llamada Paz de Aceguá el 15 de octubre de 1904, que pusieron fin a la guerra. En ambos episodios históricos hubo realmente tramos muy duros. En el tema de la Revolución de las Lanzas, que se llama así porque fue la última de las contiendas donde se utilizó esta arma como símbolo y efectivamente para embestir al enemigo, hubo una batalla muy cerca de La Paz, con anterioridad, la batalla de Sauce, donde se produjo, según las versiones históricas, el degollamiento de unos 600 prisioneros y heridos. Tremendo, ¿no? Tremendo para nuestra mentalidad de hoy. En la Revolución del 4, la batalla de Tupambaé tuvo más de 2.300 muertos, heridos, desaparecidos, que también había en esa época. Y en la batalla de Massoyer no se sabe exactamente el número, pero seguramente rondó el millar, y estuvo el luctuoso episodio de ser herido mortalmente Aparicio Saravia, que falleció el 10 de septiembre, unos días después de la batalla. En este también, tanto en el Pacto de la Cruz como en la Paz de Aceguá, uno en la cláusula 4ª y el otro en la cláusula 1ª, está lo mismo que antes habíamos mencionado: amnistía general. Quiere decir entonces que el Uruguay procesó en todos estos eventos donde se enfrentaron los compatriotas por las armas, procesó de esta manera constructiva, tratando de avanzar hacia el futuro, tratando de ponerle un punto final al conflicto, tratando de, como dije antes, de olvidar los odios, los resentimientos, los rencores, que en muchos casos eran muy acendrados y que también en algunos casos siguieron luego en episodios aislados, pero no como sociedad toda. Eso me parece que forma lo que yo digo que es la esencia uruguaya. El uruguayo no es un tipo estridente, no es un tipo que guste en general de vestimenta de colores muy vivos, es una persona que vive su vida tranquila, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere vivir con su familia. Alguien decía que es como la geografía del Uruguay, el carácter del uruguayo, una penillalura suavemente ondulada.
Y yo creo que hay mucho de eso, pero el uruguayo sobre todo, y las uruguayas naturalmente, estoy refiriéndome en general, tienen un acendrado sentido de lo que es la libertad. Les gusta la libertad, les gusta la democracia, les gusta poder expresarse, les gusta poder trasladarse sin que nadie les cercene esa libertad. Les gustan las garantías también y siempre creyó en una justicia que era ejemplo en América Latina, porque siempre estaba la última palabra del juez, que en general era una palabra atinada, una palabra mesurada, equilibrada, que en general coincidía con la opinión generalizada de que había actuado en forma correcta. En la última dictadura, en el último quiebre institucional del 73 al 85, el 1 de marzo del 85, no hubo grandes batallas y grandes derramamientos de sangre. Hubo sí unas Fuerzas Armadas que tenían el poder y las armas y una población uruguaya que reclamaba volver al sistema democrático de gobierno. Para eso se realizaron negociaciones. Esas negociaciones todos sabemos que fueron rengas, porque no todos pudieron comparecer en las mismas condiciones, los representantes políticos me refiero, en las mismas condiciones a esas negociaciones. Y Wilson Ferreira estaba preso, no pudo participar, y entonces hubo muchas de esas cosas que el Partido Nacional las sintió como ajenas, pero el pacto se llevó a cabo. En definitiva, se culminaron negociaciones y en agosto de 1984, el 3 de agosto, se firmaron las bases para la transición, que era el nombre oficial, que todos conocemos como el Pacto de Club Naval. A partir de ahí se pudieron realizar las elecciones, que también fueron rengas porque hubo proscripciones, no todo el mundo pudo comparecer en las mismas, en un pie de igualdad, y eso fue así, fue una realidad. Lo que sí, en esas negociaciones del Pacto del Club Naval, según dicen los protagonistas, no se tocó ni el tema de la amnistía ni el tema del indulto. Porque tenían miedo unos de que si mencionaban estos temas o planteaban estos temas, se fuera a pique toda la negociación. Y otros porque no querían ser situados en un pie de igualdad y hablar de amnistía, porque para ellos la amnistía era para los delincuentes y sediciosos y no para quienes se arrogaban la calidad de defensores de la institucionalidad. Lo cierto es que el asunto empezó rengo al no solucionarse ese aspecto. Yo creo respetable las opiniones de quien dicen, bueno, ese era el momento que debían comparecer ante los juzgados los militares que hubieran cometido excesos. Y yo pregunto, ¿y quién los llevaba al juzgado? ¿Quién los llevaba al juzgado? Porque eso fue lo que pasó. El tema del revisionismo empezó inmediatamente, en el mismo mes de diciembre de 1986, en que se aprobó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En enero ya empezaron los movimientos para formar la comisión y se formó la comisión pro referéndum. Es decir, que no pasó ni un mes, que ya estaba la militancia en la calle. Y las citaciones ya habían empezado a llegar. La idea de los dirigentes políticos de ese momento en el gobierno, yo pienso, que era tirar la pelota para adelante para que todo se fuera calmando, la gente fuera viendo que los presos ya no estaban en las cárceles, que había un clima de tranquilidad, que se estaba conviviendo nuevamente como el Uruguay estaba acostumbrado a convivir y que se iban a ir aplacando los ánimos. Y eso no ocurrió. Las citaciones, el revanchismo, la idea de capturar que comparecieran los militares en los juzgados y meterlos presos estaba ahí, en un sector radicalizado de la sociedad muy militante. Y eso provocó que en mayo de 1986 tuviéramos un mes crucial, porque se reunieron los generales, hablaron con el general Medina y le dijeron, mire general, que no va a ir nadie a declarar a los juzgados. Y yo que le digo al presidente, y dígale la verdad, le dijeron los generales. Ahí Medina coloca las citaciones en su caja fuerte, y enterado de esto, el presidente Sanguinetti se ve en la disyuntiva de encarar un desacato que podía generar que se cayera todo, lo que se había logrado hasta ese momento,
o tratar de buscar consensos para llegar a una solución legal. Aquí ya se han mencionado los aportes de Sturla y todo lo demás, pero yo creo que el gran sacrificio, que hay que reconocerlo, lo hizo Wilson Ferreira. Creo que fue un acto patriótico muy, muy apreciable, respetable y admirable, porque en una etapa muy complicada de su vida hizo algo por la patria que para mí fue un paso muy importante. En definitiva, se aprobó esa ley que, como ustedes ven, ya en su nombre es complicada, ¿no? Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Por qué no amnistía? ¿Por qué no indulto? Bueno, porque eso no se quería mencionar, no aparece en ninguna parte de la ley. Aunque hoy se considere, a veces por organismos internacionales, que se trata en esencia de una ley de amnistía, o que se trataba de una ley de amnistía. Siguieron luego las etapas que ustedes ya han escuchado, el recurso de referéndum en el año 89, el plebiscito en el año 2009, todos con pronunciamientos de la ciudadanía en el sentido que decíamos antes. Tratemos de mirar hacia adelante, terminemos con esta página, demos vuelta a la página, sin rencores, sin vencidos, sin vencedores. La filosofía para mí es históricamente la misma. Lamentablemente esto no fue así. Siguió el movimiento en contra de la ley de caducidad, las acusaciones a los presidentes, que no querían investigar, que no querían encontrar a los desaparecidos, etcétera, etcétera. Está brava esta, ¿no? Bueno, pero en definitiva se aprobó la ley 18.831, que es la que restablece la pretensión punitiva del Estado. Yo pensaba citar aquí palabras del senador Francisco Gallinal en esa sesión del 24 de octubre de 2011 en que se trató esta ley, que el presidente Lacalle estaba presente, y pensaba citar palabras de Ope Pasqué en nombre del Partido Colorado y de Amorín Valle en nombre del Partido Colorado también, que son muy contundentes. Lo voy a obviar por razones del tiempo. En definitiva, se aprobó la ley por 16 votos a 15, es decir, un voto de diferencia en el Senado. Y este engendro legislativo, desde mi punto de vista, fue el origen de todos los males. Todo lo que estamos viviendo ahora es a partir de esta ley. De esta ley y de la mentirosa ley que dice que las acciones ilegítimas del Estado comienzan en 1968, que también acertadamente se mencionó. Eso porque había algunos compañeros que habían quedado afuera del curro de las reparaciones, las 17 leyes de reparaciones económicas, contra una sola de las víctimas de la sedición, que a poco se ha empezado a aplicar. Entonces, esto desató todo este tema de los excesos que también se ha mencionado y que no voy a entrar en casos concretos, alguno que me ha indignado especialmente, el caso de Dalmau, que yo me leí el falso expediente, que tiene como 7.000 fojas, el caso de Miguel Sofía, el caso de Rebollo, del general Rebollo, que muy bien ha desarrollado Gustavo en sus exposiciones, tanto en diputados como recientemente. Y realmente yo, si hay aquí estudiantes de Derecho o profesionales de Derecho, los invito a que lean las sentencias y que lean, si pueden, los expedientes, porque se van a pellizcar a ver si lo que están leyendo es real o no. Porque es tan burdo todo, tan gruesamente armado, que realmente uno se indigna solo de comenzar a leer. Todos los excesos ya han sido mencionados aquí en el panel anterior, no me voy a referir a eso, solamente una cuestión muy breve, que es decirles que hubo un momento que yo como ciudadano, como simple ciudadano, sentí que algo estaba fallando en los partidos tradicionales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos esperanzas en que cuando cambiara el signo político, todos estos disparates que habían dicho nuestros senadores, los senadores del Partido Nacional, los senadores del Partido Colorado, lo corrigieran. Y no se hizo nada. Y se tuvieron 17 senadores y 56 diputados.
Desde mi punto de vista eso fue una omisión inexcusable. Pero ahora, como simple ciudadano, decía yo, veía que el Partido Colorado, al que pertenecí toda la vida y todavía soy afiliado, no aparecía. Entonces eso es como en la cancha de fútbol cuando le dice al que está al lado, decime una cosa, fulano, ¿no está ni en el banco? Porque no lo veo en la cancha, no lo veo en el banco, ¿dónde está? Y esto mismo me pasaba con el Partido Colorado. Entonces hice 2 cartas abiertas en búsqueda, pidiéndole definiciones al partido sobre determinados temas, y una nota al secretario general del Partido Colorado, del Comité Ejecutivo Nacional, pidiéndole que formara una comisión de juristas para analizar si se estaban respetando los derechos constitucionales de los imputados en todos estos juicios. Esto lo ha hecho. El Partido Colorado lo hizo ahora con el caso Danza. Llamó al doctor Correa Freitas, el Partido Nacional llamó al doctor Augusto Durán Martínez y les pidió un informe. ¿Por qué no pedirle un informe a los juristas? Yo lo dije antes, se lo planteé antes. ¿Por qué no pedirle a una comisión de juristas que informara si se habían respetado o no los derechos constitucionales de los imputados en estas causas? Bueno, no recibí ninguna respuesta. El senador Subía tuvo la gentileza de decirme telefónicamente que el asunto había sido planteado en el Comité Ejecutivo Nacional, pero que no había ambiente para... y que me iba a llamar el secretario general en una llamada telefónica que nunca llegó. Pero en definitiva eso no me molesta desde el punto de vista personal. Me genera sí un poco de indignación y un poco de vergüenza ajena. Primero para comprobar que no es que ignoraban el problema, es que no lo quieren encarar, no tienen el coraje de que si desean pagar algún precio político por alguna cosa que desconozco, con la vida y con el destino de una cantidad de gente que está presa injustamente, por lo menos que lo hagan de frente y que digan cuál es la razón. El partido de José Valle y Ordóñez, el partido de Frutuoso Rivera y el partido de Baltasar Brum no pueden ignorar el atropello a la justicia. De alguna manera alguien tiene que reaccionar. Y lo otro es comprobar una vez más que parece ser que hay dirigentes que se sienten superiores y creen que no le tienen que responder un planteamiento, por mínimo que sea, al último colaborador y al último militante del partido. La isla de la soberbia es una gran tentación para las cúpulas. Y quizá ahí esté la explicación de por qué el Partido Colorado, después de haber gobernado más de 100 años, ahora está relegado a un lejano tercer lugar en las preferencias electorales. Creo que, en definitiva, el asunto sería, y ya termino, el asunto sería, porque escuchando a todos, yo digo, alguno de ustedes, si yo estuviera sentado ahí, y les agradezco que estén sentados ahí, o alguno parado allá incómodo en el fondo, escuchándonos, yo si estuviera ahí, saldría de acá y diría, bueno, pero ¿y ahora qué? Exacto. ¿Cómo seguimos? Entonces, yo quiero decirles mi opinión, no va a estar fácil. ¿Saben por qué? Porque cuando pudimos hacerlo no lo hicimos. Y ahora no tenemos las mayorías en el Parlamento como para derogar leyes y como para aprobar nuevas leyes que se necesitan para corregir esta injusticia. Lo que sí podemos hacer, y ustedes, este es un mensaje especialmente para aquellos que tienen 66 años o más. Ustedes son de un núcleo privilegiado porque son una minoría muy chiquita en la población actual del Uruguay que ya había nacido o estaba adquiriendo conciencia política cuando estos hechos ocurrieron. Entonces a ustedes nadie les puede contar un cuento, nadie les puede decir una mentira, nadie les puede hacer un relato como decía Marta, yo sé, esa historia que me cuentan no es la que yo viví. Entonces nadie les puede decir eso. Entonces ustedes tienen desde ahora, yo diría, una misión sagrada, que es destruir las mentiras, tratar de que la verdad aflore
y hablarlo con sus amigos, con sus hijos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo, sin adoptar una actitud pasiva, sino activa para concientizar. En la medida que concienticemos y transmitamos tal vez la rebeldía y la indignación que yo siento, tal vez tengamos alguna reacción de los políticos cuando vean que hay votos detrás de todo esto. Exacto. Entonces termino con esto, con una cosa de Martin Luther King que me parece muy importante, una frase que me pareció siempre fantástica, que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Yo siento que la valentía no va a provenir de las alturas, va a venir de abajo, de las bases, y aquí, y es donde estamos todos aquí, ustedes y nosotros.